¿Conocéis el que haya estado en Jerusalén? ¿Cómo se llama? Se llama la tumba de Gordon o la tumba del jardín. Gordon es el arqueólogo que rehabilitó ese espacio. Está, si vais a Jerusalén y salís por la puerta de Damasco, está justo enfrente. Ahora mejor no vayáis. Esperad unos días a que la cosa se tranquilice. En 20 o 30 años igual se puede ir con tranquilidad. No sé si te has fijado en algunos detalles. Me voy a cargar algo. Aquí hay una especie de carril, que era el carril por el que tendría que rodar la piedra. Es decir, han excavado una roca, han hecho una pared recta y luego han hecho una puerta y una ventana para permitir la ventilación. Ese muro de piedra que veis ahí es fruto de que hubo un terremoto y se derrumbó. Y entonces colocaron algo para que la estructura se sostuviera. Esta es la primera imagen que podemos tener de una tumba del siglo I. ¿Fue la de Jesús o no? Fue una tumba del siglo I. Hay otra tumba, ponemos la siguiente imagen. Esa no es la siguiente imagen. Hay otra tumba que es el Santo Sepulcro, la que se suele visitar. Ahora está dentro de la ciudad, porque la ciudad se amplió. En teoría, un cementerio siempre está fuera de una ciudad. El Santo Sepulcro, ahí veis un pequeño templete o templo metido dentro de otro espacio y una cola inmensa de gente que quiere entrar. Ahí no veis nada claro. En realidad eso era una cueva que se adornó por encima, por dentro, se rodeó de mármol y ya desde el punto de vista de la arqueología no se puede distinguir casi nada. Con la siguiente imagen lo puedo explicar un poquito mejor. Es decir, ahí hay un pequeño templo, lo que ahí aparece más o menos en amarillo era la roca y la cueva, y Santa Elena, la madre del emperador Constantino, allá por el año 300, visitó Tierra Santa, ella era cristiana, y buscó los lugares que obviamente en 300 años aquello era muy difícil de determinar, y empezó toda una tradición de peregrinar que hoy no... que los primeros cristianos no hicieron, no localizaron, no geolocalizaron aquel espacio, entre otras cosas porque Jesús había resucitado. El caso es que se montó ese pequeño templo, se excavó completamente la roca, según la tradición también hay un trocito de piedra con un hueco donde se clavó la cruz. Bueno, ahí había una tumba del siglo I, pero si lo vais a ver, no veis nada. Mejor ver la tumba de Gordon, que al menos conserva la forma de las tumbas en la antigüedad. Bien, Jesús fue metido en una tumba así. Podemos poner la siguiente imagen. Iba a leer, pero ya nos lo han leído, ¿verdad? Ya nos han leído gran parte del relato de la resurrección. El cuarto evangelio, Juan, nos habla de María Magdalena, no menciona a las otras mujeres, pero sí que vemos ahí a esas mujeres acercándose al templo. Luego leeremos algo de la Biblia. Mirad, he estado leyendo un poco sobre funerales, ritos funerarios, he estado tratando de informarme. No era exclusivo de mujeres, ni mucho menos. Es decir, varones y mujeres, familiares, participaban de enterrar a sus seres queridos. El respeto que sentían por ello es enorme. Aún hoy, en muchísimas ocasiones, cuando ha habido un soldado israelí muerto, son capaces de cambiar ese cadáver por 30 prisioneros. Tienen un respeto enorme por los difuntos, ¿no? Lo curioso es que es María, los evangelios mencionan a otras mujeres, la que tiene la compasión de acercarse a Jesús, a su maestro, que ella cree que está muerto, ¿no? Son las mujeres las que han dado ese paso.
de acercarse. Lo que coincide en los 4 relatos de la resurrección es que los primeros testigos fueron las mujeres. Esto es importante, porque en la época una mujer no servía como testigo en un juicio. Los juicios eran cosas de hombres. Y el testimonio de una mujer no valía, no era considerado, ni siquiera era escuchado. Jesús actúa en ese sentido de una manera novedosa, ¿no? Las da ese espacio, o ellas eligieron ese espacio porque tuvieron la compasión suficiente para tratar con respeto el cuerpo de su maestro. Tuvieron esa compasión. Se nos dice que el discípulo amado, no os voy a leer todo el texto, leeremos algo más breve, cuando ve los lienzos, es decir, las sábanas, el envoltorio del cadáver, entra después de Pedro, le deja entrar primero a Pedro, y cuando lo vio, creyó. Os explico un poco la escena. Si alguien coge un cadáver, es difícil imaginar quién. A lo mejor los romanos hubieran preferido, me pongo en la piel de esas mujeres, a lo mejor los romanos hubieran preferido esconder el cadáver para que no hubiera un lugar de peregrinaje. O nos dice el Evangelio de Juan que tenía hermanos que no creían en él. A lo mejor había una división en la familia y una parte de la familia se creyó con derecho a coger ese cadáver y enterrarlo casi de incógnito, porque a fin de cuentas lo habían crucificado. Era una vergüenza para la familia. Bueno, no sé lo que pensó María Magdalena, no lo sé. Lo cierto es que estaba pasmada, pero ¿qué es lo que vio el discípulo amado? Vamos a ver. Si tú coges un cadáver, le quitas, digamos, el envoltorio, le quitarías las sábanas o te lo llevarías tal cual. O sea, esos lienzos que dice el texto, envueltos y doblados en un lado, es lo que hace que el discípulo amado crea. No tiene sentido, con el respeto que tenían, respeto que compartiríamos nosotros, ¿verdad? Por tocar un cadáver, te lo llevarías entero, ¿no? No lo desnudarías. Entonces, el discípulo amado ve algo que le hace creer. Y a partir de aquí sí que os voy a leer el relato. Estoy en Juan 20:11, son solo 7 versículos. María ha salido corriendo, ha avisado a los discípulos, Pedro y el discípulo amado han ido corriendo, y María vuelve a aparecer en escena. Luego fue detrás de los discípulos y volvió a la tumba. Dice el texto, Juan 20:11, que María se quedó fuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó a mirar adentro. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dicho de esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, aunque ella no sabía que fuera él. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le respondió en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Entonces fue María Magdalena y contó a los discípulos que había visto al Señor y también lo que Él le había dicho. Sé que hemos leído muchas veces este relato, vengas poco o vengas mucho por una iglesia, espero que sea lo segundo, los relatos de la resurrección probablemente te son conocidos. Yo simplemente quiero dejar contigo, pasamos a la siguiente imagen,
3 ideas basadas en 3 frases de Jesús. Bueno, la primera no es solo de Jesús. Hay una pregunta que se repite. Ahí tenéis los versículos. Primero lo dicen los ángeles y luego lo dice Jesús. ¿Por qué lloras? Esta es la primera pregunta y tiene su miga y está escrita 2 veces. ¿Por qué lloras? María llora porque ese que ha llamado en el relato Maestro y Señor está muerto y encima no ha podido honrar su cadáver como es debido. Pero se equivoca. Es decir, pasamos a la siguiente imagen, sigue dándole. El llanto no tiene sentido ante el resucitado. Jesús ha resucitado. Eso es algo que María todavía no ha comprendido. Por eso está llorando, ¿no? Seguimos. Y os hago una pregunta. ¿Llorar es malo? ¿Indica falta de fe? Lloramos habitualmente, más de lo que quisiéramos quizás, ¿verdad? Mirad, hay aquí una serie de pasajes bíblicos. Lucas 6:21 es la bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Juan 11:35, si habéis estado en una iglesia que el pastor es americano, os dirá que es el versículo más corto de la Biblia. Pues no es el más corto, es el más corto en inglés. En español es no matarás. Eso es Deuteronomio 5 y Éxodo 20. En español es más corto, no matarás, que Jesús lloró. Pero bueno, es el segundo versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Y Apocalipsis 21:4 es donde dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nos va a tocar llorar muchas veces, pero ¿es posible llorar y tener esperanza? Veréis, ya sabéis que desarrollo mi ministerio en un hospital. En un hospital en que cada semana hay un promedio de 6 defunciones. Evidentemente veo llorar. Y los motivos son innegables, ¿no? Es decir, la pregunta de ¿por qué lloras? No quiere decir que llorar sea malo. La pregunta de por qué lloras repetida 2 veces nos recuerda que reiremos y que en los peores momentos de nuestra vida tenemos esperanza. La resurrección de Jesús recuerda la promesa de Dios de resurrección para todo aquel que él cree. Y algún día todas nuestras lágrimas desaparecerán. Amén. Decía 3 ideas, me quedan 2. Ve y di a mis hermanos. Lo siguiente que le dirá Jesús. Podemos decir, me parece que ahí lo he puesto en masculino, los primeros apóstoles fueron mujeres. Habría que decir las primeras, y no sé si apóstoles tiene femenino. Se dirá apóstolas. No lo sé. Las primeras apóstolas fueron mujeres. Jesús integró a las mujeres de una manera que hasta entonces no se hacía. Veréis, las personas más religiosas, incluso si visitáis un país islámico ahora, no tocan nunca a una mujer. He dicho las más religiosas. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Pero tenía una hermana en la fe que viajó a Egipto, se sentó en un vagón del tren y los 2 varones que había a los lados automáticamente se apartaron. ¿Os acordáis de todas esas leyes de pureza que hay en el Antiguo Testamento? Que la mujer no puede entrar al templo, digamos, una vez cada 28 días, ¿me entendéis? Pues las personas religiosas, para no preguntar en qué periodo del mes estaba esa mujer, pues sencillamente no la tocaban para no impurificarse. ¿Os acordáis de cuando a Jesús le toca a una mujer el manto que tiene flujo de sangre? Por eso le da vergüenza reconocerlo a ella.
porque lo que ha hecho es sumamente inapropiado. Pero a Jesús no le importa. Jesús toca a las mujeres, toca a los leprosos, pero en cualquier caso, y hablando de las mujeres, nos demuestra que Dios no valora a los seres humanos por su género, que Dios no los valora por su condición social, por su color de piel o por su edad. No era normal que unos niños se acercasen a un maestro. Hasta que no se sabían la Torá de memoria, no se acercaban a un maestro. ¿Entendéis? Estar con niños era una pérdida de tiempo. Podemos ver cómo las mujeres, os decía antes, no testifican en los juicios. ¿Sabéis cuál era la oración de los rabinos en tiempos de Jesús? Daba gracias a Dios por tres cosas: por no ser perro, por no ser gentil y por no ser mujer. Daba gracias a Dios por estas cosas. Bien, es el don, no es el género. Cuando alguien tiene dones, venga de donde venga y sea cual sea su género, la Iglesia es el espacio donde los dones del Espíritu se deben vivir en su plenitud. ¿Verdad que sí? Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Vamos con la última frase de Jesús. Di, le ha dicho, ve y di a mis hermanos, han sido las palabras de Jesús, que voy a reunirme con el que es mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Lo más chocante quizás no es lo del Padre y el Dios, que es importantísimo, sino que Jesús los llama hermanos. Padre y Dios son expresiones que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Pero que Jesús llame hermanos a sus discípulos y que con ello nos esté llamando hermanos a nosotros, es una indicación de la cercanía. En la obra de teatro nos han leído Juan 3:16, ¿verdad? La misericordia de Dios nos hace hermanos. Ninguno de nosotros se ganó esa misericordia. Por lo tanto, todos somos iguales a los ojos de Dios. Volvemos a lo de antes, ¿verdad? No hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, ni vasco, ni español, ni brasileño, ¿verdad? Ni catalán. Todos somos uno en Cristo Jesús. Tenemos algunas ideas aquí para recordar, para pensar. Jesús nos ha llamado hermanos. Somos los que no vieron y creyeron. ¿Os acordáis de este pasaje? En el Evangelio de Juan está justo después, ¿no? El discípulo amado fue el primero que no viendo creyó, o viendo las sábanas allí dobladas, o los lienzos, o el sudario, como lo llames. En aquel momento no usaban caja de pino como usábamos nosotros, sino que envolvían al cadáver. No viendo creyó. Tomás tendrá una duda tremenda y tendrá que ver a Jesús y ver sus heridas. Y le dice Jesús eso: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Solemos decir qué suerte hubiera sido vivir en el tiempo de Jesús, haberle visto y haberle escuchado. Según la Biblia, la suerte es vivir hoy. Esta es la época en que nos ha dado su Espíritu Santo. Nosotros somos hermanos, ¿no? Dios es nuestro Padre, o sea, nuestro Dios es nuestro Padre, pero esto tiene algún aspecto importante, ¿eh? Y es que hay una gran responsabilidad en decir que somos hijos de Dios y que somos testigos de su resurrección. Amor y testimonio, ya lo había dicho Jesús, ¿verdad? Justo antes de tomar la última cena, justo después les da el mandamiento nuevo, ¿no? Y dice que este mandamiento es lo que nos distingue. No nos distinguimos por dar un diezmo. No nos distinguimos por reunirnos aquí los domingos. Nos distinguimos por practicar el mandamiento del amor. Y cuando decimos que nuestro Dios es nuestro Padre, y
cuando escuchamos que Jesús nos llama hermanos, ya sabéis lo que dijo Jesús en este mismo Evangelio. No hay mayor amor que este, que da la vida por otros. Terminamos. Disposición a seguir el camino de Cristo. No olvidemos una cosa, si seguimos al resucitado, estamos siguiendo también al crucificado. Que el Señor nos bendiga. Feliz Domingo de Pascua.